Hola a todos, hola a todas. Con esto entonces terminamos el contenido de la unidad 3 de geometría, ¿sí? Y vamos a ver entonces el último. La única diferencia es que después de esta cápsula tienes que hacer un formulario que es de tarea, ¿sí? Por lo que para que podamos revisarlo en clase, para que lo puedas hacer antes de la prueba que es la próxima semana, ¿ya? Entonces no va a ser un ticket de salida porque no va a ser después de la clase online, sino que va a ser un formulario que tienes que hacer después de este video. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La descripción de posición, o sea, ¿cuál es el objetivo? Describir la posición y movimiento de figuras 2D en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces vamos a trabajar transformaciones isométricas. Ese es el nombre que reciben los movimientos de las figuras en el plano cartesiano. Antes que nada, aclaremos qué es el plano cartesiano, ¿sí? El plano cartesiano, entonces, es este sistema de dos líneas, ¿sí? Dos ejes que funcionan como rectas numéricas que se cortan en 90 grados, ¿sí? En un punto denominado origen. Entonces, después, ¿por qué se llama origen? Porque empezamos la cuenta, ¿sí? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Hacia la derecha empezamos con los números positivos, en el eje Y, X, que es el eje de las abscisas. Hacia la izquierda están los números negativos del eje X, del eje de las abscisas. El otro eje, el eje vertical, se denomina eje de las ordenadas y hacia arriba contamos los números positivos y hacia abajo los números negativos. Otra cosa que tienes que tener claro es que este sistema, ¿verdad? Este sistema de dos ejes cortados genera cuatro cuadrantes que se denominan con los números romanos. Primer cuadrante y luego cuento en sentido antihorario. Segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Por último, para que pongas atención, en el primer cuadrante, cualquier punto que esté dentro de este primer cuadrante siempre va a ser X positivo e Y positivo, ¿sí? Por lo tanto, va a ser X positivo y positivo. En el segundo cuadrante vamos a tener la X negativa y los Y positivos. En el tercer cuadrante vamos a tener tanto X como Y negativos. Y en el cuarto cuadrante vamos a tener X positivo, pero Y negativo. Entonces, ¿cómo ubicamos puntos en el plano cartesiano? Los puntos, primero que nada, siempre se denominan de la siguiente manera. Un punto A, vamos a llamarlo como el punto A y vamos a indicar dónde está ubicado con la siguiente nomenclatura. Abrimos paréntesis y escribimos dos números. El primer número corresponde al lugar en el eje X. El segundo número corresponde al lugar en el eje Y. Por lo tanto, vamos a tener el punto A es igual a 2,4, donde 2 está en el eje X y 4 está en el eje Y, tal como está ahí señalado. Una vez que ubiqué 2 y 4, ¿qué hago? Es como si jugara al combate naval y tengo que unir ambos números, ¿sí? Y entonces ahí encuentro la ubicación del punto A. ¿Cuál va a ser la primera transformación isométrica que vamos a ver? Es la traslación, ¿sí? La traslación, ¿cuál es la gracia? Que desplaza todos los puntos de una figura en la misma magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Es un vector, ya que tiene estos tres características, ¿sí? La magnitud tiene que ver con la longitud, ¿sí? El cuánto se traslada. La dirección y el sentido tiene que ver con hacia dónde va la flecha, ¿sí? Y al trasladar un punto A, siempre le va a corresponder otro punto A', ¿sí? Donde el camino que hace A para llegar a A' se denomina como un vector de traslación, ¿sí? Y la forma en que lo abreviamos es una B corta con una flecha arriba. Todas las transformaciones isométricas van a tener unas letras originales, unas letras de imagen, ¿sí? Que van a ser el resultado después de que nosotros hemos hecho la transformación. Y a todas esas letras, a todos esos puntos, los vamos a denominar como puntos primos, ¿sí? Que los simbolizamos con esta apóstrofe. Entonces, este es mi triángulo original.
ABC. Y este es mi triángulo resultante, mi triángulo imagen, donde va a tener A', B' y C'. Entonces, ¿cómo yo veo, cómo yo puedo saber cuáles son estos vectores de traslación? Aquí tengo un triángulo ABC y el triángulo imagen resultante A'B', C'. ¿Cómo sé yo cuál fue el vector de traslación? El vector es este verde, sin embargo, cuando yo lo pongo en la nomenclatura para saber cómo se mueve en el plano cartesiano, yo voy a contar cuántas unidades se desplazó en el eje X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades en el eje X. Y en el eje Y se desplazó 1, 2, 3 unidades. Ojo que como son con dirección y sentido, tengo que definir si son positivos o negativas este desplazamiento. Como me estoy moviendo desde B a B', me estoy moviendo hacia los positivos de la X, este desplazamiento es positivo. Como yo me estoy desplazando desde B a B' en el eje Y hacia los positivos también es un desplazamiento positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro vector de traslación va a ser 6 unidades hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Si fuera hacia la izquierda, yo tendría que poner aquí un número negativo, ¿sí? Y en el eje Y me muevo 3 unidades hacia arriba, que también es hacia los positivos, por lo tanto mi vector de traslación también es positivo la magnitud en el eje Y también es positiva. Veámoslo acá. Tengo un vector de traslación menos 1, menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que en el eje X, que es el que está simbolizado acá, ¿verdad? En el primer número, nos vamos a desplazar una unidad hacia la izquierda, porque nos estamos yendo hacia los negativos. Eso es lo que me está señalando al decir que es un número negativo. En el eje Y nos desplazamos un espacio, una unidad, hacia abajo, porque también estamos yendo hacia los negativos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Me desplazo uno hacia la izquierda y una hacia la izquierda y una hacia abajo y determino que esa es A'. Desde B me desplazo uno hacia la izquierda y uno hacia abajo y determino que es B'. Desde C me desplazo uno hacia la izquierda, uno hacia abajo, C', y desde D me desplazo uno hacia la izquierda y uno hacia abajo, resultando D'. Y así yo obtengo la figura resultante de mi traslación. ¿Qué es lo interesante de la traslación? Que ya no necesitamos hacerlo solo con el plano, lo podemos hacer solo con los puntos. Conociendo los puntos y el vector de traslación, yo puedo saber cuál es el punto resultante. ¿Por qué? Fíjense, tengo punto A es menos 7,2. Aquí está, menos 7,2. El vector de traslación es menos 1, menos 1. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a sumar le voy a sumar el vector de traslación a mi punto original. Menos 7 más menos 1, menos 8. 2 más menos 1, 1. Por lo tanto, A' va a ser menos 8,1. Y lo podemos confirmar. A' está ubicado en menos 8,1. B, tengo menos 2, menos 3. Lo mismo, menos 2 más menos 1, menos 3. Menos 3 más menos 1, menos 4. Por lo tanto, B' está ubicado en menos 3, menos 4. B' es menos 3, menos 4. C, 1, menos 1. 1 más menos 1, 0. Menos 1 más menos 1, menos 2. Entonces el punto C' está ubicada en el 0 de X y por eso coincide con el eje Y y está ubicado en el punto menos 2 en el eje Y. Por último, la letra D es menos 2,2. Por lo tanto, el vector de traslación menos 1, menos 1. Menos 2 más menos 1, menos 3. 2 más menos 1, 1. Y lo podemos confirmar en la gráfica. ¿Sí? Entonces, esos son los dos tipos de traslaciones que se te pueden pedir en la gráfica o
en la formato de una tabla. ¿Cuál es la segunda transformación isométrica que vamos a ver? La rotación. Esta consiste en que todos los puntos de la figura se mueven respecto de un punto fijo al que se le denomina centro de rotación. Para que sea rotación es importante que todos estos puntos que se movieron de acuerdo a este punto fijo se muevan además en el mismo ángulo de rotación. ¿Qué quiere decir esto? C se movió hacia C', ¿verdad? Se movió en un ángulo de 90 grados. En el caso de B, también tengo que moverlo en los mismos 90 grados que se forman aquí. Y en el caso de A hacia A', también debo moverlos en los mismos 90 grados. El ángulo de rotación puede ser en sentido antihorario u horario, ¿sí? En sentido antihorario es positivo. Recuerden que es la misma forma en cómo contábamos los cuadrantes en el plano cartesiano, ¿sí? En sentido antihorario. Y el sentido horario va a ser negativo. Quizás esto anterior te pareció un poco raro, pero veámoslo con un ejemplo más concreto. Entonces, tengo esta figura ABC con centro de rotación en A, que está ahí marcado en rojo, y me dio como resultado A es el mismo punto, pero B' y C'. Para determinar el ángulo de rotación de esta figura, ¿qué es lo que yo hago? Uno los puntos de la figura original con el que le corresponde la figura imagen, pasando por el centro de rotación. Entonces yo voy a unir C con C', los voy a unir pasando por mi centro de rotación. Y luego tengo que medir el ángulo que formé. El ángulo que formé en este caso fue de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo de rotación en esta figura es de 90 grados. Ese es el tipo de ejercicios que te puedo mostrar. ¡Ojo! ¿Sí? Fíjense acá, vamos a hacer el mismo ejercicio. Teníamos centro de rotación en el origen, en este caso. Voy a unir D con su imagen, D'. Es exactamente una línea recta, por lo tanto el ángulo que se forma es de 180 grados. Y cuando ocurre esto en el plano cartesiano, hay una condición, ¿sí? Que siempre va a ser la misma. Cuando yo roto una figura en 180 grados con centro en el origen del plano cartesiano, las coordenadas resultantes siempre van a ser las opuestas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un punto A donde X e Y eran positivos, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo A que vale 3,1, son ambos positivos. Mi resultado, la imagen A' va a ser siempre los opuestos, ¿sí? Entonces, 3 va a ser menos 3 y 1 va a ser menos 1. Y si se fijan, coincide, ¿sí? Entonces, va a corresponder. Entonces, si yo tenía, lo mismo me pasa si lo midiera al revés, ¿verdad? Por ejemplo, aquí C' es menos 3, menos 4, es decir, al otro lado debería estar 3,4. ¿Sí? Entonces, en esos casos no necesitas hacer el gráfico, ¿sí? Porque siempre que te digan que una rotación se hizo en 180 grados con centro en el origen, tú sabes que las coordenadas resultantes son las opuestas. Si era X positivo, es X negativo. Si era X negativo, es X positivo. La misma magnitud de X era menos 3, ahora es 3. Era menos 5, ahora es 5. La última transformación isométrica que vamos a ver es la reflexión, ¿sí? Que consta de reflejar una figura en torno a un eje de reflexión. ¿Y qué significa esto de reflejar una figura? Significa que los puntos de la figura imagen, de la imagen resultante, están a la misma distancia del eje de reflexión que los puntos que se asocian en la figura original. Es decir, E está a la misma distancia que E' de mi eje de reflexión. La recta que se traza entre ambos puntos debe ser perpendicular al eje de reflexión. En el fondo este es el más intuitivo porque es como cuando yo me veo en un espejo, ¿sí? Se le conoce a este también como simetría axial. Entonces, ojo, porque también hay otro tipo de simetría, ¿sí? Que ya no es en torno a un eje, sino que es en torno a un único punto de simetría. Y esta se llama simetría central, ¿sí? Ocurre con la misma lógica, es decir, A
y A' deben estar a la misma distancia del punto y se debe trazar una recta. B de B' tienen que estar a la misma distancia y también trazamos una recta. C y C' deben estar a la misma distancia trazando una recta. Y B' tienen que estar a la misma distancia pero trazando una recta. La única diferencia entonces es que no es en torno a un eje, sino que es en torno a un único punto de simetría, que en este caso es O. Entonces, pregunta, ¿cuál de estas dos opciones corresponde a una reflexión? El eje de simetría, ¿verdad? Es esta recta que nos muestra. Entonces, si me fijo en la letra A y la letra B, intuitivamente, si yo pienso que esto es un espejo, ¿verdad? Esta línea debería estar exactamente igual o debería estar para el otro lado. La respuesta correcta es que esta no es y esta sí, justamente porque este punto, por ejemplo, que está aquí, tiene que estar a la misma distancia acá. Y en cambio, si yo digo este punto, por ejemplo, por poner un punto cualquiera, si yo lo pongo para acá, debería estar aquí y en este caso la distancia es más larga. ¿Sí? Entonces, esos van a ser los tipos de ejercicios a los que te vas a enfrentar. La idea es que puedas realizar ahora el formulario que ya está en WebClass y se envió a tu correo. Un abrazo, que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana.